Bueno, a nivel internacional, yo te diría que es un mercado que está discutiendo, terminando de discutir cuánto va a ser finalmente la cosecha en Argentina. Salieron los datos de Luzda de ahora del mes de abril, la semana pasada, y la realidad es que, bueno, volvió a ajustar fuerte la producción de la Argentina, pero todavía con una estimación de producción, 27 millones, que está muy por arriba de lo que nosotros estimamos, ¿no? Calculamos que la cosecha va a estar entre los 20 y los 22 millones, con lo cual, bueno, el USA todavía necesita ajustar eso. El mercado sabe que va a ser menor, pero bueno, en definitiva también lo que discutimos con algunos colegas de Estados Unidos es que lo que dicen es, mira, cuando uno mira la estimación del USDA, el último dato del mes de abril, el USDA te dice que la cosecha en el mundo es récord, a pesar de la caída sudamericana, o sea, de la caída argentina en realidad. Y básicamente esa cosecha es récord porque Brasil tuvo una cosecha récord. Entonces eso termina compensando la mala performance que tuvimos en Argentina y en Uruguay. Y por supuesto, se empieza a discutir también ahora los pronósticos climáticos para Estados Unidos. Se está sembrando, viene un poquito demorada la siembra porque las temperaturas todavía no subieron lo suficiente como para que el suelo tenga esa temperatura que la semilla le viene bien, tanto en maíz como en soja, más en maíz, para tener una rápida germinación y emergencia. Pero bueno, ya se empieza a discutir qué pasa con la siembra, qué pasa, cuál es el pronóstico para el periodo crítico. Y por supuesto, si bien ya tenemos el dato diario que salió el 31 de marzo en los datos diarios de stocks trimestrales de USDA, el mercado está viendo si estas cosechas récord que eventualmente Estados Unidos pueden tener, si se pueden dar en un contexto climático que todavía hay zonas de Estados Unidos que siguen estando secas. Con lo cual, por ahí pasa un poco lo que pasa a nivel mundial. Por supuesto, también hablando de China, que está empezando a recuperar su economía. Y por supuesto, y ya no tiene una política de COVID cero. Y por supuesto, todas estas últimas novedades que hay respecto de la posibilidad de que China invada finalmente Taiwán, con ejercicios militares, con simulacros de bombardeos desde China continental y a través de todos sus buques que ya tiene posicionados en diferentes lugares. Entonces, bueno, digamos, por ahí anda la situación de la soja a nivel internacional. A nivel local está totalmente, digamos, no te voy a decir desacoplado, pero sí nadie está mirando eso. Lo que todo el mundo mira es la coyuntura de un dólar soja que no termina de hacer pie, porque en definitiva las puntas están muy alejadas, ¿no? O sea, por un lado vos tenés, yo me pongo con total objetividad a analizar el mercado, digamos, miro lo que me dice un comprador de la exportación y me dice, no, pero pará, yo te pagaba, como te pagaba 90.000 pesos, 93.000 pesos, 95.000 pesos antes de dólar soja, te estaba pagando la soja a $50 arriba de la paridad. Entonces, ¿ahora qué hago? Te bajo el precio en dólares para que vuelva a estar en paridad o algo por debajo de la paridad y y aprovecho que tengo el dólar soja para poder pagarte un tipo de cambio mejor al que tenemos en el oficial. Entonces, claro, pero por el lado del vendedor lo que dice es, bueno, a mí no me importa, ese argumento no me convence, yo lo que veo es que, digamos, en diciembre vendí una soja con dólar soja a 100.000 pesos, hoy estoy parecido a ese valor, pero pasaron 3 meses con una inflación del 7% promedio o una tasa de interés parecido, con lo cual yo debería estar pensando en una soja de 120, 115.000 pesos, no de 100.000. Entonces ahí es donde vos tenés las puntas demasiado amplias. Y claro, en ese contexto los negocios fluyen poco, es la realidad, ¿no? Y tenemos tres patas. Por un lado, un gobierno que necesita casi de manera desesperada que se liquide la soja para poder generar divisas. Una industria que está moliendo al 50% de su capacidad instalada. Eso es algo, por lo menos desde el año 1980, que no ocurrió nunca. Y bueno, eso es una estadística que tenemos nosotros, pero si lo miro para antes de la década del 80, tampoco. O sea, están moliendo a una capacidad, a un ritmo que no, por lo bajo, que no ocurrió nunca. Y por todo tenés un productor que la cosecha le cayó a la mitad, entonces quiere tratar de lo que poco que tiene, hacerlo valer lo máximo que se pueda. Entonces son tres, es un trípode que tiene, digamos, ambiciones totalmente diferentes y este tipo de cosas lo que hacen es distorsionar mucho el mercado y generar mayor confusión. Entonces, ahí, digamos, el productor que por ahí está en plena cosecha y que vos decís, bueno, quizá
esto es algo que se pudo haber pergeniado para que el productor en plena cosecha tiene que vender para pagar las cuentas y todo lo demás, aprovecho para poder bajar los precios y generar, digamos, oferta, y el productor no está vendiendo. Dice, bueno, yo no vendo, veo cómo me financio, cómo reprogramo mis pagos, pero a estos valores no vendo. Así que te diría que en el caso de la soja, quizá es el mercado que está junto con el maíz, que está, digamos, hoy mucho más mirando la coyuntura de lo que pasa en Argentina que la estructura del mercado, que yo empezaría a mirar, porque en definitiva, esto que está ocurriendo hoy es totalmente coyuntural. El año que viene, con un cambio climático que, si Dios quiere, se va perfilando un año niño, un año niño fuerte, si eso genera, digamos, buenas lluvias y tenemos buenas cosechas, hoy ya tenés precios de la soja mayo 2024 del orden de los 360, $365, que me parece que es ahí donde uno tiene que estar poniendo toda la atención, porque claramente esa cosecha es la que tenemos que asegurar, y esa rentabilidad, ese margen que tenemos que asegurar, porque es que nos va a permitir solventar la mala performance que tuvimos en esta campaña. Adelantaste algo de maíz y decías que al igual que la soja, el productor está mirando más la coyuntura que lo que pasa en el mercado internacional. Esa coyuntura que ve el productor hoy le marca qué escenario para también lo que va a ser una cosecha complicada con rendimientos muy inferiores a lo que esperaba, por lo menos inicialmente, ¿no? Bueno, en los cereales tenemos esta cuestión de que el gobierno prorrogó las declaraciones juradas de ventas al exterior, con lo cual el exportador no está obligado a tener que embarcar algo, porque si no, ahí la presión hubiese sido mucho mayor en los precios. En un contexto inflacionario como el que tenemos, claramente se trata de evitar esa situación. Pero la del maíz de la última semana, últimos 10 días, es algo que prácticamente no tiene demasiado argumento, ¿no? Que te esté bajando, bueno, hoy bajó un poco Chicago, ayer también, nada, muy poquito, $1, pero acá ayer te bajó 8 o $9. Hoy arrancó la posición Julio $7 abajo, ahora terminó, digamos, $3, se achicó un poco, pero no hay fundamento. A ver, no hay fundamento. En el maíz también se venía pagando por arriba de la paridad teórica, valores 20, $30 arriba de la paridad. Con lo cual, desde ese punto de vista, todo este dólar soja, que además es dólar agro, lo que hace es generar una revuelta. Nadie entiende muy bien qué productos son, qué otros no son. ¿Qué pasa si yo quiero exportar algún producto que está dentro de una economía regional o dentro del dólar agro? Tengo que ir a pedir permiso para poder exportarlo a 300. Entonces, dentro de todo esa melange que se genera, eh, el maíz te baja, digamos, con una caída de 20 y pico de dólares irrisoria con Chicago, que más allá de estas bajas de ayer y de hoy, que fueron, digamos, muy chicas, venía subiendo. Entonces vos veías los precios de Chicago subiendo, los precios en Argentina en dólares bajando. Eh, la verdad que no se puede encontrar una explicación más allá de, bueno, te estoy bajando el precio para ponerlo en paridad de nuevo, o porque se prorrogó la declaración jurada de venta al exterior. Pero bueno, esto es de ahora. No sé si de golpe apareció alguna mano amiga y vendió un volumen de maíz importante para que los precios, digamos, tuvieran esta caída. O si simplemente, como no está saliendo la soja por el dólar soja, que bueno, que estén bajando el precio del maíz y del trigo para decir, bueno, estoy desestimulando a que vendas cereales para que finalmente me vendas la soja. Bueno, son todas elucubraciones que hacemos nosotros, que hago yo, pero que en realidad, que en definitiva, no hay ninguna confirmación de esto. Lo que sí sabemos es que tuvimos una caída en el precio del maíz en los últimos 10 días, que fue muy importante, y que claramente hoy te diría que tampoco genera oferta, ¿no? Porque la gente tampoco vende maíz. Eh, con lo cual, es un mercado complicado, difícil, en un mundo complicado y en una Argentina tremendamente compleja. Adelantaste esto de que en los cereales se prorrogaron la posibilidad de embarcar las declaraciones juradas de venta al exterior, se le dio esa herramienta al exportador, y lo vimos ayer en una caída, ¿no? en lo que son las posiciones de trigo nuevo. ¿Esto desincentiva de alguna manera
al productor que veía a este cereal como una posibilidad de recuperarse financieramente, por lo menos un poco? Sí, y no sé cuál es el sentido tampoco, ¿no? Porque, bueno, yo puedo entender en un año donde la cosecha en todos los granos cayó a la mitad, el trigo cayó a la mitad, el maíz cayó a la mitad, la soja cayó a la mitad, que vos digas, bueno, sacá la soja, que es lo que te genera divisas, pero y acá no se consume, el 90% se exporta. Pero en el maíz y en el trigo, que tenemos un consumo interno y que depende del pan, la leche, la carne, etcétera, bueno, yo digamos, no lo comparto, pero puedo entender que digamos, el gobierno diga, no, voy a evitar o voy a tratar de evitar de que estos precios digamos, se trasladen al precio de la carne, la leche, el pan. Ahora, en el caso del trigo, volver a posponer las declaraciones juradas cuando nosotros ya teníamos una prórroga por 360 días, no sé muy bien el sentido que tiene, porque en el trigo se prorrogaron las declaraciones juradas de ventas al exterior hasta el trigo del próximo año, que tiene sentido porque si todo viene bien, se va a sembrar más trigo y si el clima, como pareciera, va a acompañar y la cosecha es buena, ya no sería, no habría más posibilidad de prorrogar ninguna declaración jurada, porque esto lo haces por una causa de fuerza mayor. Para si la cosecha está, lo lógico es que se exporte una parte y se consuma en el mercado interno otra. Entonces, este tipo de cosas que hacen que los precios estén muy por debajo del precio del trigo, en la soja no, la soja nueva se está pagando paridad o por arriba de paridad, pero me refiero a soja 2024, ¿no? Mayo 2024, pero en el caso del trigo, enero 2024 o diciembre 2023, se está pagando bastante por debajo de la paridad. Si yo miro los valores de Kansas, para no tomar ningún valor FOB o alguna referencia ni de la Secretaría, ni de alguna bolsa o de algún exportador, tomando el precio de Kansas, que es el mercado, digamos, más transparente que tenemos, y calculando el premio que habitualmente tiene el FOB argentino respecto a Kansas, descontando los derechos de exportación, los gastos de FOBIN, la paridad del trigo está entre 2,80, 2,90, y me están pagando 2,40, 2,40 y pico. Eh, entonces sí, claro, desincentiva. De todas maneras, yo creo que el productor hoy está más enfocado en que llueva, ¿no? En mirar los pronósticos y que llueva, porque lo que necesita el productor, estamos a nada, un mes de iniciar la siembra del trigo y necesita que lluevan entre 200, 250 y 250 milímetros para volver a recuperar el nivel de humedad en el perfil del suelo, ¿no? Y a partir de ahí sembrar, teniendo en cuenta que, bueno, que por lo menos estoy sembrando ya con un nivel de humedad en el suelo que es el adecuado. Por supuesto que va a haber gente que se va a arriesgar igual, porque va a decir, bueno, en el camino A irá lloviendo, estamos en un momento en donde hay poca demanda de los cultivos, las temperaturas empiezan a bajar, con lo cual todo lo que llueva, si bien el invierno es más seco, pero se va a ir acumulando. Pero bueno, el mejor margen hoy claramente es el trigo soja. Después por ahí tenés zonas donde por ahí el girasol juega también un rol o el maíz, pero en general el trigo soja es el que te da mejor margen. Entonces, el productor está más que esperando a ver qué pasa con el precio, que por supuesto lo ve, lo que dice es, bueno, hoy en la corta necesito que siga lloviendo o que empiece a llover para poder recuperar el nivel de humedad en el suelo y ahí empezar a sembrar un trigo que claramente va a ser muy necesario para llegar a fin de año con recursos financieros.